Buenas tardes, esta es la tercera clase para segundo año. En esta vamos a ver la tarea número 3 de números enteros, la cual comienza con esto que es las operaciones se combinan. Bien, eran los ejercicios 36, 37. Después en la próxima carilla teníamos el ejercicio 49, 50, 51 y 52, la cual ven acá tiene su parte teórica, que en base a esta parte teórica se resolvían los ejercicios anteriores, y la tercera carilla que tiene los ejercicios 53, 54, 55, 56 y 57, que también acá abajo dice para observar y tiene su parte teórica que está mostrando acá sobre las propiedades de potencia en la multiplicación y en la división, y como ven que en la suma y en la resta no es distributiva, ¿sí? Entonces, en base a esa parte teórica, se resolvían los ejercicios que tenían en estas tres carillas, menos en la primera carilla, que era cálculos combinados, para ver si recordaban cómo se resolvían y ver qué estaba mal en estos cálculos. Bien, esto lo pasé a una hoja, así lo tengo frente a mí, en la cual ya lo tengo resuelto, pero lo vamos a ir resolviendo en el pizarrón como siempre. En el punto 1 pedía que resuelvan los siguientes cálculos combinados. Y el primer cálculo combinado, como ven ahí, es 3 menos 12 por 4 menos 15 dividido menos 3. Bien, entonces ahí, ¿qué era lo primero que había que hacer en un cálculo combinado? Era separar en términos. ¿Qué separaba los términos? El más y el menos, siempre y cuando ese más y menos no esté entre paréntesis. Entonces acá tengo un término, acá tengo otro término y acá tengo otro término. Bien, entonces comenzamos. Del primer término solamente tengo el 3, por lo tanto lo debo bajar, ya que no tengo nada para hacer. Bajo el menos, y del segundo término tengo menos 12 por 4. Menos por más es menos, 12 por 4, 48. Como tengo menos menos, debo ponerlo entre paréntesis. Bajo el menos, 15 dividido menos 3. También me va a dar más por menos menos, y 15 dividido 3 es 5. Fíjense que esto que hicimos acá, del menos menos, ya lo podríamos haber hecho en el primer paso. O sea que en los próximos cálculos, si pasa, lo vamos a hacer. Pero en este paso lo quise hacer de esta manera, para que vean que los menos se respetan y los signos de las operaciones también se respetan, ¿sí? Pero cuando yo después voy al siguiente paso, ya no tengo nada que hacer en cada término. Por lo tanto, para poder sacar este paréntesis y este paréntesis, hay que hacer la regla de los signos. Menos por menos, que me queda más, ¿sí? Entonces, acá, para recordar nomás, vuelvo a separar los términos. Pero entonces, cuando tengo dos signos juntos, dijimos que también se aplica la regla de los signos, y menos por menos se convierte en más, tanto acá como acá. Entonces me queda 3 más 48 más 5. Y cuando hago esa suma, 3 más 48 son 51, más 5, 56. ¿Qué es lo que me daba el primer cálculo? El B era 11 menos 12 dividido 4 más 3 por 6 menos 2. Bien, volvemos a separar en términos.
Y tenemos un término acá, otro término y otro término. Ven que acá la resta no se separa en términos porque está dentro del paréntesis. Entonces comienzo. En el primer término no tengo nada que hacer. En el segundo término, lo que decíamos acá arriba. Si yo tengo signos, ¿qué podemos hacer para ya saber qué signo va a quedar directamente acá? Tomar que ese menos pertenece al 12. Ya que ahora estamos trabajando con números enteros, sabemos que cuando hay un menos adelante, le pertenece al número que tiene atrás. Entonces menos dividido más es menos. Y ya sé que ahí me queda un negativo. 2 seguido 4 es 3. Más, resuelvo paréntesis, 3 por 6 menos 2, que es 4. 11 menos 3 son 8, más 3 por 4, 12, y eso me da 20. 56 y 20. Y el último era el cálculo que comenzaba con 4, el C, por 2 menos 8, más menos 12, dividido menos 3. Separamos en términos y vemos que acá tenemos dos términos. Resolvemos. En el primer término tenemos para resolver el paréntesis, o sea, el 4 lo bajo, 2 menos 6, 2 menos 8 es menos 6, porque si tengo 2 y debo 8, debo 6. Como sigue siendo negativo y tengo un por, va entre paréntesis. Para saber qué signo va todo esto, más por menos es menos, y menos dividido menos es más. Entonces todo esto me va a dar positivo, ¿sí? Esto ya sé que me va a dar positivo, entonces hago 12 dividido 3, que es 4. Más por menos es menos, 6 por 4, 24, más 4. Acá sería, si debo 24 y tengo 4, voy a terminar debiendo 20, o sea, por eso es negativo, se resta. Se resta, dijimos, porque uno es negativo, el otro es positivo, signos opuestos se restan, y queda negativo porque el más grande es negativo, ¿sí? Entonces el tercero del 37, del 36, del punto 36, da menos 20. Tenemos que dar 56, 20 y menos 20. Bien, en el punto 37 tenían que decir cuál estaba mal y por qué. Es decir, dice las potencias, no. Le presentamos 3 cálculos y de las resoluciones para cada uno. Una es correcta y la otra no. Identifiquen la que está mal y expliquen por qué la eligieron en cada caso. Bien, acá ustedes van a ver que el cálculo es 6 por menos 5 menos 7 más 2 dividido menos 3 menos 1. Y tienen dos cálculos. Uno tiene que estar bien, el otro tiene que estar mal. Entonces, vamos a copiarlo. 37A, 6 por menos 5, menos 7 más 2, dividido menos 3, menos 1. Ese es el cálculo. Y después tenemos dos partes y una tiene que estar bien y la otra que tiene que estar mal. La 1 que dice que es menos 30 menos 9 dividido menos 3 menos 1. Esto después dice que es menos 39 dividido menos 3 menos 1. Lo que termina diciendo que después es 13 menos 1 y termina siendo 12. La segunda parte dice que es menos 30 menos 9 dividido menos 3 menos 1. Después
dice que es menos 30 más 3 menos 1. Y después dice que es menos 31 más 3, lo que termina dándole menos 28. Bien, acá podemos observar que tanto la primera como la segunda comienzan igual. ¿Por qué? Porque está bien, ya que más por menos es menos, menos 30, primer término. Segundo término, el menos lo bajó, 7 más 2 son 9, dividido menos 3, y bajó el menos 1. Entonces los dos están bien. Ahora cuando vamos a la segunda parte, si recordaríamos lo de la separación en término, que es con el más y el menos, vemos como en este es el que está mal, ya que si yo separaría en término, lo primero que tengo que hacer es bajar el menos 30 como se hizo acá. Lo segundo que tengo que hacer es esta división como se hizo acá, pero no se hizo acá. Entonces, lo que tiene mal justamente es que no separó bien en términos y que hizo esa cuenta antes de la división. Y como sabemos, la división se hace primero y la suma y la resta se hace después. Entonces ahí ustedes tenían que poner que está mal hecha. Acá yo, por ejemplo, puse está mal la 2, la 1, porque primero sumó menos 30 menos 9 cuando debía dividir. ¿Sí? Bien, esa era la A. En la B, ustedes tienen la cuenta que es 15 menos 6 menos 5 por menos 6. Y la primera resolución dice que esto sería 15 más 6 menos 30 dividido. Luego dice 21 menos 30 y luego dice menos 9. En la segunda parte les dice que es 15 menos 1, no, menos 1. Menos 1 por menos 6. Y esto dice que es igual a 15 menos 6, lo que le termina dando 9, pero positivo. Obviamente una de las dos está mal. Si volvemos a la parte de arriba, siempre hay que recordar que la resta me separa los términos y la multiplicación no. Entonces, cuando yo voy a la parte de abajo, veo, bajé el 15 porque no tengo nada que hacer. Acá lo que se hizo fue menos por menos más y bajó el 6. Acá lo que se hizo fue menos por menos más, 5 por 6, 30, y queda el negativo este de acá, entonces me queda menos 30. O sea, esta está bien. Después 15 más 6, 21, está bien. Entonces la que tiene que estar mal es esta de acá. Y si vemos, dijimos 15 se baja, menos por menos sería más 6, y acá puso menos 1. O sea, ¿qué es lo que está mal? Lo que está mal es que lo que hizo acá fue esta cuenta, si ustedes se fijan, hizo esa cuenta antes que bajar el 6. Entonces, esto es lo que está mal, haber hecho menos 6 menos 5, que les da menos 1, antes de haber hecho esta bajada del 6 y esta multiplicación por separado, porque son dos términos diferentes, ¿sí? Por lo tanto, acá yo puse que el 2 está mal, porque primero resto menos 6 menos 5 en lugar de multiplicar, que es lo que tenía que hacer, de hacer menos 5 por menos 6, lo que le da 30, y el menos de adelante menos 30, ¿sí? Eso respecto a la B. Y respecto a la C, tenemos que la C es menos 19 más 9 entre paréntesis, menos 19 más 9,
dividido menos 7 menos corchete menos paréntesis menos 10 más 1. Acá la primera resolución era menos 28 dividido menos 7 menos paréntesis menos 11, abajo menos 28 dividido 4 y por último menos 7. La segunda decía menos 28 dividido menos 7 menos 11. Después 4 menos 11. Y por último menos 7. Fíjense que en este caso particular las dos respuestas son menos 7. Y si uno de los dos está bien, significa que las dos respuestas están bien. Pero lo que está mal en uno de los dos es el procedimiento. Por lo tanto, no solamente con llegar a la respuesta correcta el ejercicio estaría bien, sino que si está mal el procedimiento, está mal hecho, ¿sí? Eso es otra de las cosas que tienen que tener en cuenta. En este caso, si vemos el ejercicio en particular, tenemos un término hasta acá y otro término que es todo el corchete, ¿sí? Entonces tenemos dos términos. De ahí, si lo iríamos resolviendo nosotros, del primer término hacemos la suma, pero con el menos adelante, el menos baja y me queda menos 28. Hasta acá vamos bien. Bajaría el menos 7 como bajamos acá, por lo tanto vamos bien. El menos lo bajaríamos porque primero hay que hacerlo del corchete. Y acá veríamos que menos por menos es más. Entonces me queda 10 más 1, 11. Pero como vemos acá, acá ya tenemos un error. Porque acá me daría 11 positivo y puso menos 11. ¿Sí? Ya que este menos es el de acá y esto del resultado del corchete. Por ende, ahí ya tenemos un error. Que este corchete me daría 11 positivo y él puso menos 11. Si seguimos analizando, si recordamos otra vez que se separan término con el más y el menos, primero tendríamos que haber dividido, cosa que acá no lo hizo. Y por eso acá volvemos a tener un segundo error, ya que no hizo la división esta y primero hizo esta resta que le dio 4. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un segundo error en el cálculo, por lo cual este cálculo es el que está mal, el 1 y no el 2, que acá sí bajó menos 19 más 9, 28, bajó el menos 7 y bajó el menos y esto le dio 11 positivo, por eso en realidad terminó quedando negativo, ¿sí? Después hizo la división, menos dividido menos es más, 28 dividido 7 es 4 y 4 menos 11 menos 7. Ese es el correcto, este es el incorrecto. Entonces puse que está mal el 1 porque el resultado del corchete es 11 y no menos 11 y porque luego hizo la resta de menos 7 menos menos 11 cuando debía dividir menos 28 dividido menos 7 primero, ¿sí? Entonces eso es por lo que está mal. Luego vamos al ejercicio 49. En el ejercicio 49 pedía resuelvan los siguientes cálculos, ¿sí? Y estos cálculos son bastante sencillos porque son potencias. La idea de este cálculo era ver si ustedes recordaban algunas propiedades de la potencia, cosa que eran sencillas, ¿sí? Entonces en el 49 el A era menos 5 al cuadrado, el B era menos 4 al cubo, el C era menos 15 a la 0, el D, ABCD, era menos 1,
menos 1 a la quinta. El E era menos 23 a la 0, entre paréntesis, y el F era menos 3 a la cuarta. Bien, entonces, acá tenían que recordar primero lo de los signos con el tema que estamos viendo, y segundo, cómo era que se calculaban las potencias. Menos 5 al cuadrado sería menos 5 por menos 5. O sea, menos por menos más, 5 por 5, 25 positivo. Ahora, cuando yo tengo el paréntesis, el cuadrado, la potencia me abarca todo, tanto el signo como el número. Pero cuando no tengo el paréntesis, ahí se tenían que dar cuenta que la potencia solamente está abarcando al número. Entonces, en este caso, el menos se repetía, ¿sí? Pero el exponente solamente abarcaba el 4. Por lo tanto, era 4 por 4 por 4, positivo, pero al menos pertenecía a otra cosa, estaba fuera, digamos. Es como si hubiera sido una separación en términos. Entonces el menos queda, y 4 por 4, 16, por 4, 64. Y me queda negativo en este caso. Acá es lo mismo. Algunos pusieron como resultado el 1, que no estaría mal, pero está mal porque el 0 solamente está afectando al 15. Entonces, ¿qué le faltó a eso? A eso le faltó el menos de adelante. El ejercicio daba menos 1. Después otros pusieron 15 o 0 y eso obviamente estaba mal, ¿sí? Acá menos 1 a la quinta significa que el menos 1, todo el menos 1 porque está entre paréntesis, se repite 5 veces multiplicándose, ¿sí? Entonces, menos por menos más, por menos menos, por menos más, por menos menos, me da negativo, y 1 por 1 siempre me va a dar 1. Acá el 0 sí está abarcando a todo, signo y número, y todo número elevado a 0 da 1 positivo, ¿sí? Menos 3 a la cuarta es menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos por menos es más por menos menos, menos por menos es más. Entonces ahí vemos que me da positivo. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Positivo 81. Entonces, ¿cuál era la conclusión que quería que saquen de este ejercicio? Que si un número está elevado a un exponente par, no importa si es negativo, ¿sí? Siempre el resultado me va a dar positivo. Fíjense, elevado al cuadrado me dio positivo, elevado a la cuarta me dio positivo, ¿sí? Siempre que esté entre paréntesis, como mostramos acá, ¿sí? Ya que si no está entre paréntesis, pasa lo que pasó acá. El menos se copia y el exponente solamente abarca al número. Entonces, en ese caso sí me quedaría negativo. Es decir, no es lo mismo tener menos 5 al cuadrado así a haber tenido menos 5 al cuadrado de esta manera. Ahí el menos se copia y sería 5 por 5. Entonces me terminaría quedando menos 25, ¿sí? Por lo tanto, ahí queda que menos 5 al cuadrado es distinto a menos 5 al cuadrado, ¿sí? Eso es una de las cosas que tenían que sacar de ahí. Más que nada también por esto, ya que ven que a la 0 siempre da 1, pero ¿qué pasa? Como no estaba entre paréntesis, me quedó menos 1. Mientras que cuando está entre paréntesis me queda 1 positivo. Después que 1 elevado a cualquier cosa me da 1. Y que si es impar y es negativo, el resultado me da negativo. Esas eran las conclusiones que quería que saquen de este ejercicio, ¿sí? Bien, 49. 50. En el 50 pedía que hallen lo siguiente. El área de un cuadrado de 5 centímetros de lado y el volumen de un cubo de 5 centímetros de arista.
Bien, para eso tenían que recordar o buscar en internet, si no lo sabían, cuál era el área de un cuadrado. Y el área de un cuadrado es lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. Entonces, si estamos diciendo que el cuadrado tiene lado 5, la característica del cuadrado es que los cuatro lados son iguales. Por lo tanto, era hacer 5 al cuadrado, lo que me da 25. El volumen, en este caso de un cubo, que un cubo se diferencia de un cuadrado porque tiene profundidad, era lado por lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cubo. La arista es el lado del cuerpo, entonces en este caso, si el cubo era de 5 centímetros de arista, era hacer 5 al cubo, y me daba 125. ¿Sí? Eso era lo único que pedía el ejercicio este, que era el 50. ¿Sí? Obviamente, con los centímetros, si usamos el centímetro, recuerden que el cuadrado se distribuye tanto, la potencia en realidad se distribuye tanto al número como a la incógnita, a la letra. Entonces esto me quedaría 25 centímetros cuadrados. ¿Sí? Por ende, acá me quedarían 125 centímetros cúbicos. ¿Sí? Bien. En el 51 pedía que encuentren una expresión más sencilla para el área del rectángulo y del cuadrado. Y les daba dos dibujos. Entonces, 51A tenían un rectángulo en el que les estaba diciendo que este lado valía 2L y en este L. Y después les daba un cuadrado en el que decía que los lados valían 2X. ¿Sí? Por lo tanto, tenían que hallar el área y expresarlo de la forma más resumida y sencilla posible. El área del rectángulo, ahí tenían que recordar que era base por altura. La base es 2L, ya que esto es igual a esto. Y la altura era L. Por lo tanto, había que hacer esa multiplicación. ¿L sabemos cuánto es? No. Entonces teníamos que trabajar con letras, ¿sí? Y el trabajo con letras es lo mismo que el trabajo con números. Si yo tendría, en vez de L, tendría dos números, por ejemplo, 4 por 4, sé que 4 por 4 es 16, pero ¿de qué otra manera lo puedo expresar? Ese 4 por 4 lo puedo poner como 4 al cuadrado, y sé que también es 16. Entonces a la L había que hacer lo mismo. L por L es L cuadrado. Es más, esto, si recordaban el área del cuadrado que hicimos en el punto anterior, justamente el lado al cuadrado salía de L por L. ¿Sí? Entonces lo que me estaba pidiendo ahí era que lo resuma, entonces hacerlo de una expresión más chica. Expresión justamente es no resolución, porque no tengo número para representar, sino que tengo número y letra. Entonces 2L por L me terminaba quedando 2L al cuadrado. Y esa sería la forma más resumida en que pude poner el área del rectángulo. En el caso del cuadrado, sabemos que el área del cuadrado es lado al cuadrado, porque lo habíamos hecho anteriormente, y el lado acá vale 2x. Entonces el área es 2x al cuadrado. Volvemos a decir que si yo pongo esto así, solamente representaría la x, entonces como el lado vale 2x, va entre paréntesis. ¿Para qué? Para que se distribuya el cuadrado al número y a la x. Entonces el área del cuadrado es 2 por 2, 4, o sea 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado, x cuadrado. Y ese era el punto 51. ¿Sí? Después, en el punto 52, me pide que resuelva los siguientes cálculos. Y me da estos cálculos con potencias, unos con paréntesis, otros sin paréntesis. Bien, en estos casos, como les dije, ustedes tenían una parte teórica también para representar en la
computadora. A ver si me dejan ver. Si ustedes ven, ¿qué tenemos acá? Si vemos acá, tenemos las propiedades de la potencia, que era una potencia. Les está hablando justamente que si el exponente es par, el resultado me da positivo, no importa si es positivo o negativo, mientras que si es impar, si es positivo, me da positivo, perdón, y si es negativo, me da negativo. Todo número 0 elevado a cualquier número me da 0, o sea que acá tenían las propiedades para poder resolver ejercicios. Y en este caso, las propiedades de la potencia la tenían acá abajo, que hablaba que el producto se distribuía en la multiplicación, la potencia, y en la división, pero no se distribuía en la suma o en la resta, ¿sí? Entonces, este ejercicio igualmente que tenían acá, que no era muy complicado, ya que tenían que calcular la potencia y hacer la cuenta, solamente los guiaba a esa demostración. 52a, 4 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Si resuelvo esto, 4 al cuadrado es 16, menos 7 al cuadrado, que es 49. Hago la resta y me da menos 33. Sin embargo, el b, fíjense que estamos utilizando los mismos números, el mismo exponente, pero ese estaba distribuido en cada uno, mientras que acá primero tengo que hacer la resta porque está entre paréntesis y luego el cuadrado. Esto me da menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, recuerden que es menos 3 por menos 3. Menos por menos más, 3 por 3, 9. Fíjense cómo una me da menos 33 y la otra 9. Me da signo diferente, aunque use los mismos números y el mismo exponente, porque no es lo mismo que esté entre paréntesis a que distribuya ese cuadrado en cada uno. No es lo mismo, por lo tanto, no se puede distribuir. Que es justamente lo que pedía el 55 que después hagan con un ejemplo. Este sería un ejemplo, ya que lo pedía con una resta. El C era 2 al cubo más 3 al cubo. 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27, y la suma de eso me da 35. Y el D era 2 más 3 al cubo. O sea, los mismos números y el mismo exponente, pero uno con paréntesis y el otro sin paréntesis. Y veo que 5 al cubo me da 125. Otra vez resultado distinto y otra vez es por lo que dijimos recién, de que entonces la potencia no es distributiva con respecto a la suma y a la resta. ¿Sí? Que, como les dije, igualmente estaban en las partes teóricas que tenían en esos libros, ¿sí? O sea que ahí ya tenían algunas respuestas a algunos ejercicios. 53. Apliquen las propiedades para calcular mentalmente las siguientes potencias como en el ejemplo. En el ejemplo lo daba todo seguido, ¿sí? Si ustedes ven, lo daba todo seguido, pero yo acá lo puse uno debajo del otro, total es lo mismo, y es más, hice un paso más. 90 al cuadrado lo distribuyó como 9 por 10. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Para hacerlo más sencillo, porque yo 90 al cuadrado capaz que no me sale hacer la cuenta mentalmente. Pero sé que 90 es 9 por 10 y el cuadrado en la multiplicación sí se puede distribuir. Y sé que 9 al cuadrado es 81 y 10 al cuadrado es 100. Y después esto es más sencillo, porque siempre que multiplico un número por una potencia de 10, lo único que hago es agregarle los ceros que tengo. 81%, por eso me dio 8100. ¿Qué hice? Al 81 le agregué 2 ceros. Lo mismo acá, menos 300 a la cuarta, ¿qué fue lo que hice? Lo distribuí como menos 3 por 10 por 10 a la cuarta. Después distribuí el exponente a cada número. Menos 3 a la cuarta, 10 a la cuarta y 10 a la cuarta. Y multipliqué
hice las potencias. Menos 3 a la cuarta, al ser exponente par, me da positivo, y 3 a la cuarta es 81. 10 a la cuarta es 10.000, 10 a la cuarta es 10.000. ¿Qué fue lo que hice? Le fui agregando los ceros. Al 81 le agregué 4 8 ceros. Y por eso me quedó este número, que son 8.100 millones. Después, el 400 al cubo me da 4 por 10 por 10 al cubo. Distribuí el cubo. 4 al cubo, 10 al cubo, 10 al cubo. 4 al cubo es 64, 10 al cubo es 1000, 10 al cubo es 1000. 64 por 1000, le agregué los 6 ceros, 3 de cada 1000, y por eso me quedó 64 millones. Y por último, menos 70 al cuadrado, menos 7 por 10, distribuí el cuadrado, menos 7 al cuadrado por 10 al cuadrado, 49 por 100, le agregué los 2 ceros, 4900. Eso es lo que pedía que hagan, y por eso, para hacerlo mentalmente, lo que hizo fue simplificarlo en números más chiquitos, en los que ustedes conocen las potencias, y al ser potencia de 10 los otros, simplemente en la multiplicación agrego ceros. Entonces esto lo que hace es, si no tienen calculadora, ayudarlos y simplificar a calcular eso. Luego el 54 les pedía: hallen el área X de los rectángulos de la figura. Esta era la figura. Y completen la igualdad. Esta era la igualdad que tenían: 3 más 2 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, pero no les decía los resultados, ¿no? Y tenían esta figura, que era un cuadrado, que les estaba mostrando que esta parte valía 3 y esta 2, esta parte valía 3 y esta 2. Y eso todo me daba 3 más 2 al cuadrado. Mientras que, ¿por qué 3 más 2 al cuadrado? Porque vale 3 y vale 2, dijimos. Serían 5, 3 y 2, 5. Y el área del cuadrado era lado al cuadrado. O sea, por eso 5 al cuadrado. ¿Sí? Pero acá distribuyó eso, es decir, separó esto en el 3 y en el 2. Y por eso acá me quedó un cuadrado del lado 3, y por eso es 3 al cuadrado. Un lado del lado 4, un cuadrado del lado 4, que es del lado 2, por eso me quedó 2 al cuadrado. Y estos dos que le puse X, porque tengo que la base acá es 2 y la altura es 3, mientras que acá la base es 3 y la altura es 2. Entonces, estos dos tienen el mismo área, ya que la X representa la misma área. Y el área del rectángulo se sacaba base por altura. Por lo tanto, había que hacer la base por altura, que era 2 por 3, y es 6. ¿Sí? Y era lo mismo, ya que 3 por 2 también me da 6. ¿Sí? Es lo que puse acá. El área de los dos rectángulos es la misma, ya que la X representa el área y ambos tienen a la X. Entonces es 6. Por eso acá puse el 6, y después lo único que quedaba hacer era resolver de un lado y del otro de la igualdad para ver que me dé una igualdad. Y como dijimos, esto es 5 y 5. 5 al cuadrado es 25. Y esto me dio 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado, 2 al cuadrado 4, más 6 más 6, 9 más 4 13, más 6 19, más 6 25. Me da lo mismo. Entonces, esto es otra forma que me está mostrando que un número sumado elevado a una potencia no es lo mismo que la distributiva, ¿sí? Sino que aparte necesita dos cosas más. Entonces, esto es otro ejercicio que me está demostrando lo que me pedía verificar en la 5. En la 55. En la 55 me pide verifiquen mediante un ejemplo que la potencia no es distributiva respecto a la resta. Yo lo hice acá con estos números, pero lo que ustedes tenían que hacer ahí, que también ya tenían un ejemplo en la fotocopia, en la parte teórica, y después en estos otros ejercicios que hicieron en el 52. ¿Sí? Pero entonces lo que les pedía era que ustedes verifiquen que justamente si yo tengo una resta entre paréntesis, no importa qué resta sea, por ejemplo esta, y lo elevo a un exponente, no es igual
a la distributiva de ese cuadrado en los números y luego hacer la resta. Entonces, si yo hago 3 menos 6 al cuadrado, 3 menos 6 es menos 3. Menos 3, como es negativo, lo sigo dejando entre paréntesis, al cuadrado, menos por menos más, 3 por 3, 9. Y acá hago 3 al cuadrado, que es 9, menos 6 al cuadrado, que es 36. Y si hago 9 menos 36, me quedan 27. Como el 36 es más grande, negativo. Y veo que me da diferente los resultados. Si me da distinto, esto me está demostrando que la resta, la potencia no es distributiva respecto a la resta, ¿sí? Eso es lo que le pedía el punto 55. En el punto 56 dice, resuelvan los siguientes cálculos. Y les daba cálculos con potencias, ¿sí? Entonces tenían que hacer esas siguientes cuentas. El 56 A tenían 5 más 1 al cuadrado menos 3 por 2 al cubo. Y el B decía 8 menos 17 al cuadrado más menos 9 dividido 3 al cubo. Bien, empezamos. Primero, como todo cálculo, tenemos dos términos. Separamos en términos. Primer término, tengo una suma y una potencia. Primero sumo 6 al cuadrado y me da 36. Bajo el menos, 3 por 2 son 6, al cubo, que es 6 por 6, 36, por 6, 216. Y al hacer esa resta me da menos 180. Ya que tengo que restar porque uno es positivo y el otro es negativo, y queda negativo porque este es más grande. Cuando voy a este cálculo, 8 menos 17 serían 9 negativo, ¿sí? Ya que se tiene que restar y queda negativo porque el 17 es más grande, y eso elevado al cuadrado es menos 9 por menos 9, menos por menos más, 9 por 9, 81. Bajo el más. Acá primero tengo que hacer la división y luego el exponente. Corchete lo sigo dejando porque primero hago la división. Menos 9 dividido 3. Menos dividido más, menos 9 dividido 3, 3. El corchete y el cubo. Ahora menos 3 al cubo. Sería impar, entonces sé que esto me va a dar negativo. 3 por 3, 9, por 3, 27. Ahora, como tengo un más y tengo un menos, pongo paréntesis o el mismo corchete que tenía. ¿Por qué? Porque más por menos es menos. Entonces termina siendo 81 menos 27, lo que me da un resultado como 54. ¿Sí? Bien. Ese era el 56. Y vamos al último punto, que era el 57, que en realidad este punto, ustedes ya lo tenían resuelto si se revisaban todos los puntos anteriores, ya lo tenían resuelto y con la parte teórica también, ¿sí? Tenían que decir, descubran cuál o cuáles de estas afirmaciones son falsas y demuéstrenlo con un ejemplo. Tenían que demostrar cuáles eran falsas con un ejemplo de esas, ¿sí? Entonces, si ustedes querían y no sabían, hacían un ejemplo para cada una y de esa manera ya lo iban a descubrir. La A era esa, la B era que A a la N y esto a la M es igual a la M y luego a la N. La C, que A más B al cubo era A al cubo más B al cubo. Bueno, me falta la D. Si yo quiero hacer esas tres, para ver si son verdaderas o no, si no me sale mentalmente, hago un ejemplo como me pedía. Y después pongo verdadero o falso, depende de lo que me dé el ejemplo. Entonces, A a la N y N a la A. Lo que me está diciendo,
son los números al revés. Entonces, si yo pongo 2 al cubo, debería ser igual a 3 al cuadrado. 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Veo que me da diferente, entonces esta es falsa. Voy a la segunda. A la n a la m y a la m a la n. Acá lo que intercambió fue los exponentes. Esta es verdadera porque es potencia de potencia. Y en la potencia de potencia se tenían que multiplicar. Y la multiplicación era lo mismo de un lado que del otro. Pero supongamos que no me lo acordaba o no me fijé en las propiedades que tenía. Y entonces lo hago. Y digo 2 por 3 elevado al cubo. No, vamos a poner un número quizás más grande acá. 4 elevado al cuadrado y eso al cubo. Debía ser igual a 4 elevado al cubo y eso al cuadrado. ¿Sí? Pero acá, si yo solamente aplico la propiedad de potencia, para verificar, 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6. No hace falta que lo resuelva. Ya no hace falta que lo resuelva, ¿por qué motivo? Porque tengo su igualdad en exponentes y sé que 4 a la sexta y 4 a la sexta es lo mismo. ¿Sí? Entonces sé que este es verdadero. En este otro ya lo resolvimos varias veces, en el punto 52 y en el 55, pero con la resta. ¿Sí? Pero es lo mismo. Y sé que es falso. Pero si no lo sabía, si no me lo acordaba, lo hago. Entonces pongo 2 más 3 al cubo debe ser igual a 2 al cubo más 3 al cubo. 2 más 3 es 5, al cubo 125. 2 al cubo es 8, 3 al cubo 27. Hago la cuenta, me da 35. No me da lo mismo, por lo tanto es falsa. ¿Sí? De esa manera corroboro que esto no es igual, son falsos, ese es verdadero, ese es falso, y me falta el último. En el último me daba que a la cuarta debía ser igual a menos a la cuarta. Y acá con lo que veníamos hablando, de que si estaba elevado un exponente par y estaba entre paréntesis, no me importaba si era positivo o negativo, el resultado siempre iba a ser positivo. Por lo tanto acá ya sabía o debía saber que era verdadero. Entonces no necesitaba hacer ningún ejemplo. Pero si no lo recordaba, hacía un ejemplo y por ejemplo ponía 2 a la cuarta y decía que debía ser igual a menos 2 a la cuarta. Cuando lo resuelvo, 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, que me da 16. Y esto sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, que si recordábamos que, como dije, es par, me va siempre positivo, no hacía falta hacerlo. Menos por menos más, por menos menos, por menos más, y 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Me da lo mismo, entonces por eso dije que era verdadero. ¿Sí? Pero eso entonces es lo que me pedía ese punto 57, que es el último de la tarea número 3. Y con esto damos por concluido la tarea número 3, pero lo que le quería recordar entonces es que siempre antes de resolver una tarea deben tratar de leer la parte teórica, ¿sí? A ver si vuelvo a encontrar la parte teórica, ¿sí? Así ustedes recuerdan cómo era y qué es lo que se les está pidiendo. Si vemos acá en el libro lo que les decía, dice propiedad de potencia, propiedad distributiva, ustedes tenían los ejercicios, pero la idea es que acá tenían las propiedades, ¿sí? Y tenían que la parte teórica. Si hubieran leído esto, sabían seguramente cómo resolver estos ejercicios. Al igual que en esta anterior, que decía potencia en números enteros,
y les explicaba cómo se resolvía la potencia de números enteros y la potencia en general, ¿sí? Entonces la idea es que siempre hagan una lectura de todo el material antes de ponerse a resolver los ejercicios. Bien, entonces nos queda una clase más para hacer la resolución de la tarea número 4 y luego, como les dije a los compañeros en la clase de MIT, vamos a hacer un trabajo práctico de integración, digamos, de las 4 tareas. Es decir, voy a hacer un trabajo que involucre las 4 tareas para aquellos que pudieron hacerla, bueno, y les salió bien, van a reforzar conocimientos. Aquellos que la hicieron y les salió mal, para que puedan recuperar, y aquellos que no la pudieron hacer por X motivo, para que puedan levantar nota y tener alguna nota también, ¿sí? Y tengan su oportunidad de poder hacerla. Entonces lo que les pido es que vayan viendo los videos para poder estudiar y repasar y hacer preguntas si es necesario. Hasta luego.